Dios te bendiga. La palabra que quiero compartirte hoy se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Padre, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones, que se quede grabada en nuestra mente y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. Favor y gracia. Favor y gracia es mejor que todo. El favor y la gracia de Dios es más que suficiente para nuestra vida. Ahí estaba el pueblo de Israel, cautivo en la tierra de Egipto, clamó a Jehová y hallaron favor y gracia para su vida. El favor y la gracia de Dios fueron los que permitieron que el pueblo de Israel estuviera en el desierto durante 40 años y no pasaran necesidad. El pueblo de Israel pedía carne, Dios le daba carne. Pedían agua, Dios le daba agua, todo por el favor y por la gracia. Como muchas veces hemos visto, gracia es favor inmerecido. En otras palabras, no lo merecíamos. No éramos merecedores de ese favor y de esa gracia de Dios. Pero por su infinita misericordia, Él nos ha dado su gracia gratuitamente para nosotros. El favor y la gracia de Dios fue el que estuvo con Daniel en el foso de los leones para que los leones no se lo comieran. El favor y la gracia de Dios fueron el que le permitió a David vencer al gigante. El favor y la gracia de Dios son los que nos permiten que las bendiciones nos alcancen. Ahí estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un hombre que estaba exento de problemas ni de necesidades, porque a veces pensamos que por ser cristianos no vamos a tener situaciones en nuestra vida. Y ahí estaba el apóstol Pablo predicando el evangelio, haciendo la obra de Dios, pero sin embargo, también cuando leemos la historia de Pablo, vemos que muchas veces fue apedreado, muchas veces fue azotado, fue encarcelado, pasó por naufragios, pasó por necesidades. O sea, el hecho de que tú pases necesidades, de que pases problemas, de que pases situaciones, no quiere decir que la gracia y el favor de Dios no repose sobre ti. Por eso el mismo Pablo decía, en Cristo somos más que vencedores. La gracia de Dios es suficiente. El favor de Dios es más que suficiente para sacarnos de cualquier problema, para sacarnos de cualquier situación. Solo necesitamos la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Eso es lo que va a hacer que podamos salir a flote en medio de la prueba. Allí estaba José, en medio de una aflicción, pasando por una prisión que aparentemente no se merecía, que parecía que había sido una injusticia en su vida, pero sin embargo dice, halló gracia. Dios le puso gracia para con el jefe de la prisión. Y vemos la historia de José, cómo Dios al final lo puso donde él lo quería. O sea, la gracia y el favor de Dios son suficientes para llevarte de la cárcel al trono. La gracia y el favor de Dios son suficientes para cerrar la boca de los leones en el foso. La gracia y el favor de Dios son suficientes para mantener a un pueblo en medio de situaciones críticas en el desierto durante 40 años. La gracia y el favor de Dios son suficientes para hacer que un pequeño ejército de tan solo 300 personas derrotara un ejército numeroso. La gracia y el favor de Dios fueron los que hicieron que hoy tú y yo tuviéramos perdón en nuestros pecados, porque por la gracia y el favor de Dios, Cristo vino a la tierra, murió por nuestros pecados y nos dio redención. Por la gracia y el favor de Dios, los cristianos podemos hoy estar gozosos, regocijarnos, porque su gracia y su favor nos ha alcanzado. Aún en las situaciones críticas, aún en las situaciones difíciles, la gracia y el favor de Dios reposa sobre ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás. Amén.